Hoy nos enfrentamos a una pregunta que flota en el aire, una que nos hacemos muchas. ¿Por qué la juventud actual parece estar siempre al borde de la explosión? Un ensayo de Jorge Rodas Osoyo, titulado Desafío filosófico de la juventud actual o la generación incendiable, nos da una clave que francamente es aterradora. ¿Y si? ¿Y si no fuera un accidente? ¿Sino un diseño? Es una pregunta de partida muy potente, porque el ensayo, desde el principio, se esfuerza en dejar claro que no va de culpar a los jóvenes. No es el típico «esta generación está perdida». Al contrario, el punto de partida es la empatía. El autor introduce un concepto que creo que es la piedra angular de todo, la vulnerabilidad cognitiva. Vale, vamos a desempaquetar eso porque vulnerabilidad cognitiva suena muy técnico. ¿A qué se refiere exactamente? ¿A que son menos inteligentes? Para nada. No tiene que ver con la inteligencia ni con la fuerza de voluntad. Se refiere a una condición histórica única. Es la primera generación de la historia humana que ha crecido íntegramente dentro de un ecosistema digital diseñado de forma explícita y con una precisión milimétrica para capturar su atención y para moldear sus emociones. Y, aquí viene lo duro, para cortocircuitar el desarrollo de una madurez reflexiva. Es una vulnerabilidad creada por el entorno, no por el individuo. O sea, que el problema no está en el combustible, sino en quien está jugando con las cerillas. De ahí la imagen tan bestia de la generación incendiable, ¿no? La idea de que la juventud es una energía pura, una materia inflamable que bien canalizada puede iluminar el futuro, pero que si se manipula... Puede quemarlo todo. Exactamente. Y la misión que se propone el ensayo es precisamente esa, analizar quién tiene esas cerillas, qué fuerzas tecnológicas, económicas, incluso educativas, están configurando a esta generación. De hecho, para subrayar la gravedad, el autor cita a Hannah Arendt y su miedo a la pérdida del mundo común. Claro. Si cada uno vive en su propia realidad algorítmica, ¿qué terreno compartido nos queda para construir algo juntos? Entendido. Pero, para analizar esto, el autor hace algo que me parece muy interesante. En lugar de empezar por TikTok, empieza por Homero. Nos lleva al pasado para argumentar que esta idea de instrumentalizar a la juventud no es, ni de lejos, algo nuevo. Constante en la historia del pensamiento. Pone ejemplos muy concretos. Habla de Aquiles en la Ilíada como el gran arquetipo, la potencia sin freno. Pura fuerza, puro honor, pero sin la sabiduría de un Ulises, esa furia se convierte en una fuerza de destrucción, casi suicida. Una energía que necesita ser guiada, o se desboca. Y esa idea la vemos repetirse. Platón, por ejemplo, desconfiaba. Decía que los jóvenes son fáciles de engañar porque juzgan apresuradamente. No por maldad, sino por falta de perspectiva. Les falta el pozo de la experiencia. Me llama la atención la conexión que hace con el rey Salomón cuando advertía que es mejor la reprensión del sabio que la canción de los necios. El ensayo traza una línea directa y provocadora entre esa canción de los necios de hace milenios y, no sé, los trends virales y los discursos de influencers de hoy en día. Y aquí es donde el análisis se pone de verdad interesante. Porque si la dinámica es vieja, ¿qué ha cambiado? La tesis es que la diferencia no está en el qué, el intento de manipulación, sino en el cómo. Lo que distingue nuestra era es la combinación de tres factores: la velocidad, la escala planetaria y, sobre todo, la precisión algorítmica. Ya no es un orador carismático en una plaza, es un sistema invisible que opera 24/7 en el bolsillo de cada joven, aprendiendo de él para seducirlo mejor. Espera un momento. Cuando el autor habla de diseño o de sistema, ¿a qué se refiere? Suena un poco a teoría de la conspiración, a un plan malévolo orquestado en una sala oscura. Es una puntualización crucial. No se refiere a un plan consciente y unificado, sino a algo quizás más inquietante, a la convergencia de intereses de distintos sistemas que, sin ponerse de acuerdo, producen el mismo resultado. El autor lo llama una ignorancia fabricada. Ignorancia fabricada. Sí. Sostiene que la falta de contexto histórico o la dificultad para el pensamiento complejo no es un accidente. Es el subproducto lógico de un sistema educativo que prioriza la respuesta rápida sobre la pregunta profunda y de un ecosistema mediático que recompensa lo que él llama el presentismo emocional. Presentismo emocional, o sea, la tiranía de la hora, la reacción visceral e inmediata por encima de cualquier análisis. Precisamente. Lo que sientes ahora es la única verdad que importa.
Y ese estado es el ideal para que un individuo sea influenciable. Y eso nos lleva directamente a la metáfora central del ensayo para describir nuestro tiempo, la tormenta perfecta. Vale. Si la manipulación no es nueva, pero el cómo sí lo es, ¿cuáles son los vientos que forman esa tormenta? El autor identifica 3 fuerzas principales, ¿verdad? Sí, 3 fuerzas gigantescas que convergen sobre la mente de los jóvenes. La primera es la que ya todos intuimos, la economía de la atención. El texto es muy claro. Las grandes tecnológicas como Meta, Google o TikTok no venden productos. Su verdadero producto somos nosotros. Claro. O más bien, nuestra atención, que extraen como si fuera un recurso natural, como el petróleo del siglo XXI. Hay una cita que recupera de la filósofa Simone Weil que me pareció demoledora. Weil decía que la atención es la forma más rara y pura de generosidad. Según el ensayo, lo que ha ocurrido es que esa generosidad ha sido colonizada a escala industrial. Es una imagen perfecta. Se ha secuestrado un recurso interior fundamental para el desarrollo humano. La segunda fuerza de la tormenta son los sistemas educativos. Aquí el autor es muy crítico, quizás hasta polémico. Un poco sí. Los califica de superficiales y dice que se han obsesionado tanto con las competencias y los resultados medibles que han olvidado su función principal, enseñar a pensar. Afirma que producen ciudadanos dóciles y consumidores previsibles, gente que sabe aprobar un examen, pero no necesariamente discernir la verdad de la propaganda. Suena duro, pero el argumento es que el sistema educativo, sin quererlo, entrena para el mundo de ayer, no para la guerra cognitiva de hoy. Y eso nos lleva a la tercera fuerza, la más invisible y potente: los algoritmos como nuevos pastores. Esto es clave. El ensayo explica que los algoritmos que gobiernan nuestras redes no tienen ideología, no son de izquierdas ni de derechas. Su único dios es la métrica, el engagement. Su objetivo es que permanezcas en la plataforma el mayor tiempo posible. Y han descubierto que la forma más eficaz de hacerlo es apelando a nuestras emociones más primarias: el miedo, la indignación, el sentimiento de pertenencia. Por eso polarizan. Por eso amplifican el contenido más extremo, no porque un ingeniero en Silicon Valley sea malvado, sino porque el sistema está optimizado para la reactividad, no para la reflexión. El objetivo no es que pienses, es que reacciones y te quedes. Exacto. Entonces, si juntamos esas piezas, tenemos una economía que vive de nuestra distracción, una educación que no nos da herramientas para concentrarnos, y una tecnología que nos empuja activamente a la reacción emocional. Es que, visto así, la idea de tormenta perfecta se queda corta. Es un asedio. Es un asedio a la soberanía de la mente. Y el resultado, según el autor, es una generación con potencias muy visibles. Son nativos digitales, tienen una alta sensibilidad social, pero con lo que él llama grietas subterráneas. Y enumera 3 que son muy reconocibles: una fragilidad emocional estructural, un déficit de paciencia cognitiva y una identidad cada vez más líquida, definida por el grupo al que se pertenece en cada momento. Paciencia cognitiva. Me gusta el término. Es como un músculo. El sistema actual nos entrena para sprints de atención de 15 segundos viendo reels y de repente la vida nos pide que corramos una maratón intelectual, como leer un libro complejo o seguir un argumento con matices. Y el músculo simplemente no está ahí, se atrofia por falta de uso. Vale, el diagnóstico es desolador. Una vez que tenemos a esta generación moldeada por la tormenta, ¿cómo se produce el incendio? El ensayo detalla una mecánica, un proceso casi paso a paso que resulta escalofriante por lo familiar que suena. Es que, leído en frío, parece el manual de instrucciones para una revolución de color del siglo XXI. Lo más inquietante es lo poco que depende de una ideología concreta y lo mucho que se apoya en la pura mecánica emocional. El autor lo divide en 5 actos. El primero es el catalizador emocional. Una injusticia real o a veces solo percibida que se amplifica masivamente en redes. Un vídeo, una foto, un hashtag. Algo que apele directamente a las tripas, sin pasar por el cerebro. El segundo acto es la movilización viral. Gracias a los algoritmos, la cohesión es instantánea. En cuestión de horas, miles de personas sienten la misma indignación y se sienten parte de algo más grande, de una comunidad moral. Y ahí llega el tercer acto, que es la radicalización. El matiz empieza a ser visto como una traición. O estás con nosotros o contra nosotros. Se crea una narrativa épica artificial. Somos la generación que va a cambiarlo todo. Estamos en el lado correcto de la historia. Es el momento de máxima pureza emocional, pero de mínimo análisis crítico.
Y es justo en ese pico cuando suele llegar el cuarto acto, la cooptación externa. Actores con sus propias agendas, partidos políticos, grupos de interés, incluso servicios de inteligencia de otros países, ven esa energía pura y descontrolada y la canalizan para sus propios fines. Para cuando llegue el quinto acto, la pérdida de control, ya es tarde. El movimiento ya no obedece a sus supuestos líderes, se alimenta de su propia furia y a menudo acaba devorando a sus propios hijos. Y lo hemos visto una y otra vez en distintos lugares del mundo en la última década. El patrón es casi idéntico. Y aquí es donde el ensayo da un salto mortal y conecta todo esto con la geopolítica. Sostiene que la juventud se ha convertido, literalmente, en el recurso geopolítico más manipulable del planeta. Es una afirmación muy seria. Lo que plantea es que estamos en una nueva era, la de la guerra de las juventudes. Ya no necesitas enviar tanques para desestabilizar un país rival. Es mucho más barato y eficaz activar emocionalmente a sus jóvenes con narrativas de agravio, reales o inventadas, y amplificarlas con granjas de bots. Se convierten en carne de cañón digital, sin saberlo. Eso es. Pero ¿no es un poco injusto culpar solo a los sistemas? ¿Qué hay de la responsabilidad individual? ¿El ensayo ignora la capacidad de los jóvenes para elegir no participar en esto? No la ignora, pero la contextualiza. Argumenta que pedirle a un adolescente que resista por sí solo a un sistema diseñado por miles de los ingenieros más brillantes del mundo, Claro. y que invierte miles de millones en mantenerlo enganchado, es como pedirle a alguien que contenga un tsunami con un cubo de playa. La responsabilidad existe, pero la asimetría de poder es brutal. De hecho, el texto va un paso más allá y señala a las propias oligarquías tecnológicas como nuevos actores geopolíticos, con un poder para moldear la opinión pública que a menudo supera al de muchos estados. Vaya tela. Después de un diagnóstico tan negro, la pregunta es obvia. ¿Hay alguna salida? ¿O el ensayo nos deja en la desesperanza? Afortunadamente, no. La segunda mitad del ensayo está dedicada por completo a proponer soluciones. Pero no son soluciones políticas o tecnológicas, sino algo mucho más profundo. Propone cultivar lo que llama anticuerpos críticos, basados en una recuperación de la filosofía. Un momento. Filosofía. Con todo el respeto, de verdad, leer a Marco Aurelio va a ayudar a un chaval de 16 años a luchar contra el algoritmo de TikTok. Suena un poco ingenuo. Entiendo el escepticismo, es la reacción lógica. Pero el autor no plantea la filosofía como un ejercicio académico abstracto, sino como un kit de herramientas de supervivencia mental, un entrenamiento para el gimnasio de la mente, y presenta a varios filósofos no como figuras de museo, sino como maestros de armas para esta guerra. De acuerdo. A ver, ¿cuáles son esas armas? Menciona a Marco Aurelio, el emperador estoico. Sí, como el maestro de la disciplina del juicio, para aprender a separar el hecho de la interpretación. Hay una cita que es un antídoto directo contra la cultura de la ofensa viral. Si algo externo te aflige, el dolor no es por la cosa en sí, sino por tu juicio acerca de ella. Es una llamada a recuperar el control sobre nuestras reacciones. También recurre a Oriente, a Lao Tzu, el padre del taoísmo, y su famosa frase: el que conquista a otros es fuerte, el que se conquista a sí mismo es poderoso. Es un cambio de foco total. La verdadera revolución no es cambiar el mundo, es gobernarse a una misma. Y menciona a otros dos que son muy pertinentes. A Simone Weil para recordarnos la importancia de recuperar la atención profunda porque, como ella decía, el mal comienza cuando dejamos de pensar, y a nuestro Averroes, Ibn Rushd, como el campeón del escepticismo saludable con su máxima: el ignorante afirma, el sabio duda, el prudente reflexiona. Vale. Las citas son inspiradoras, pero ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿Cuáles son esos anticuerpos concretos? El ensayo propone 4, muy claros. El primero es una alfabetización digital crítica. No basta con enseñar a los jóvenes a usar un ordenador, hay que enseñarles cómo funciona la arquitectura de su propia jaula digital, cómo operan los algoritmos, qué es la ingeniería de la viralidad, cómo se diseñan las notificaciones para ser adictivas. El segundo es entrenar activamente la paciencia cognitiva, ese músculo del que hablábamos. Fomentar la lectura de libros, las conversaciones largas, inmóviles, aprender a tocar un instrumento. Cualquier actividad con gratificación demorada que luche contra el impulso del clic inmediato. El tercero, y el texto insiste mucho en esto, es la recuperación del silencio interior.
Vivimos en un mundo de ruido constante, externo e interno. El silencio no es vacío, es el espacio necesario para que el pensamiento propio pueda emerger. Sin silencio, solo hay eco y reacción. Y el cuarto anticuerpo es ese escepticismo saludable. La costumbre, casi el acto reflejo, de preguntar siempre ante cualquier narrativa viral que nos arrastra. ¿Quién se beneficia de que yo piense y sienta esto ahora mismo? Cui bono. Es que es agotador, ¿no? El ensayo básicamente nos dice que para ser un ciudadano funcional hoy en día hay que ser una mezcla de monje estoico, filósofo griego y experto en ciberseguridad. La exigencia es brutal. Totalmente. Resumiendo, entonces, el análisis que nos deja este ensayo es que la generación incendiable no es un fallo de los jóvenes, sino la consecuencia lógica de los sistemas que los moldean. Una tormenta perfecta de economía, tecnología y geopolítica que ataca a la raíz misma de nuestra humanidad, la capacidad de pensar con claridad. Y sin embargo, y esto es lo más importante, el ensayo no termina con una nota pesimista. Cierra con una paradoja que califica de esperanzadora. Sí, que esta es la primera generación de la historia con acceso instantáneo a toda la sabiduría de la humanidad, en el mismo dispositivo que se usa para manipularla. Pueden leer a Marco Aurelio en el mismo teléfono desde el que les llega la propaganda viral. La herramienta del veneno es, potencialmente, también la del antídoto. Esa es la clave. Y por eso la conclusión del autor es que la esperanza no recae en un nuevo gobierno o en una nueva tecnología salvadora. Recae en un acto interior, personal y deliberado de cada joven de recuperar su mente. Es una llamada a una autoemancipación cognitiva. La frase final lo resume todo. Una generación que recupera su pensamiento, recupera el mundo. El futuro, según este ensayo, depende de si esta generación elige entre la lucidez o el incendio. Y esto los deja con una pregunta final, algo para darle vueltas. ¿Qué pasaría si una generación, programada hasta la médula para la distracción, utilizara las herramientas de su propia manipulación no para iniciar un incendio social, sino para iniciar un renacimiento del pensamiento?